en la cual pues tenemos la satisfacción de tener entre nosotros a don Miguel Ángel León Coloma. Él es profesor titular de la Universidad de Jaén, del Departamento de Historia del Arte, y hizo la carrera en la Universidad de Granada, se doctoró en la Universidad de Granada y está especializado en temas de historia del arte de la Edad Moderna, es decir, Renacimiento, Manierismo y Barroco. Por eso, seguramente ustedes recordarán que estuvo también aquí entre nosotros hace unos años cuando estuvimos viendo el arte del Renacimiento en España. Y por eso ahora pensamos en él, para que también él nos dedicara un tiempo en alguna de las conferencias y escogió hablar de Rafael. Así es que ahora mismo les paso con él. Pero antes quería decirles, para que no se nos olvide, que la semana que viene tenemos dos conferencias. Tenemos la del martes, que corresponde a Miguel Ángel Castillo, que hablará de Venecia, pero además el jueves 11 será la de doña Palma Martínez Burgos, que no pudo venir por enfermedad cuando le correspondía y que hablará de Milán y los esforzados. Así es que ya, sin más dilación, les dejo con don Miguel Ángel León. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Llano. Muchas gracias a la dirección del museo por invitarme a estar aquí hoy. Es un placer volver a reencontrarme con los amigos del Museo de Albacete. Y por otra parte, pues es casi forzoso, ¿no?, mi reconocimiento a esa política cultural del museo. Yo conozco otras realidades de museos, como son el de Granada y el de Jaén, y le aseguro que no hay una política cultural tan activa de divulgación de la historia del arte como la que hace el Museo de Albacete. Me parece algo absolutamente encomiable y también, pues, a tenor de la fluida audiencia, ¿no?, en una tarde tan desapacible como la de esta tarde, pues es sintomático de que esa política cultural funciona muy bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre Rafael y concretamente ciñéndome a un aspecto que es fundamental de Rafael, que es lo que conocemos como la gracia. Realmente en una conferencia de hora y pico sería muy difícil plantear sistemáticamente a Rafael, pues porque realmente tuvo, a pesar de que su vida se frustra muy pronto, muere muy joven, con 37 años, sin embargo tuvo una actividad absolutamente febril y por tanto realmente abarcar toda su producción, aunque sea exclusivamente la pictórica, por no citar la arquitectónica, pues sería realmente poco menos que imposible. Por tanto, voy a prescindir de hablar del Rafael de los grandes programas decorativos, de la Stanze, del Vaticano, de la Farnesina y de otros programas ornamentales, y me voy a ceñir al Rafael de pintura sobre lienzo, al Rafael fundamentalmente retratista, al Rafael de cuadros de altar. Pero antes de entrar en materia, me gustaría hacer una reflexión sobre la fortuna crítica de Rafael, porque resulta muy significativa. Rafael gozó en vida de un enorme éxito, un éxito absolutamente reconocido e incontestado, pero es que incluso inmediatamente después de su muerte ese éxito se convirtió en algo realmente desbordante, ¿no? Rafael se convirtió automáticamente en un mito, y lo más curioso es que esa alta estima de Rafael, lejos de menguar con el paso del tiempo, fue incluso en aumento. Ya en el siglo XVII se hace la primera identificación de Rafael con el clasicismo, con lo cual se sientan las bases de lo que va a ser la identificación de Rafael, de la pintura de Rafael, con el academicismo, lo cual ya veremos que tendrá algunos efectos negativos en siglos posteriores, pero como digo, en el siglo XVII su fama aumenta. De hecho, una parte importante de la pintura barroca italiana, la protagonizada por la tradicionalmente llamada escuela boloñesa, pues toma a Rafael como referente. Me refiero a los Carracci, a Guido Reni, al Guercino, etcétera. Pero incluso ese apogeo de Rafael llega a su clímax a partir de la segunda mitad del siglo XVIII con el neoclasicismo, cuando realmente se convierte en el referente absoluto de la práctica artística.
es solo en el siglo XIX cuando la figura de Rafael empieza a ser contestada, lo cual no significa que perdiera todo su crédito, ¿no? Sino que realmente, a partir precisamente del surgimiento de las vanguardias, de las primeras vanguardias, de esos pintores que llamamos primitivistas, empiezan a cuestionar ese arte de Rafael como el cénit, como el auge, el apogeo de la pintura. De hecho, fíjense que algunos de estos primitivistas, como son los ingleses, unidos en esa hermandad sintomáticamente llamada prerrafaelista, evidentemente evidencian con ese nombre esa actitud de agresión hacia Rafael, en tanto en cuanto ponen el acento en la existencia de un arte superior antes de Rafael, con lo cual su figura empieza a ser cuestionada, pero con todo Rafael siguió gozando de muchísimo crédito. En el siglo XIX bien es cierto que Baudelaire pues no lo considera entre los grandes pintores de todos los tiempos, pero sin embargo gozó del reconocimiento de Stendhal, gozó del reconocimiento de Balzac y en general de otros muchos poetas y escritores. Quizá como un botón de muestra, ¿no?, de ese éxito de Rafael, arrimando un poco el ascua a nuestra sardina, me voy a referir a algunas de las adquisiciones de cuadros de Rafael que se hacen en el siglo XVII por parte de la nobleza o de la corona española y que son el resultado de que actualmente pues, el Museo del Prado, que ya saben que es deficitario en lo que es pintura italiana, pues conserve algunos ejemplares de gran valor sobre este famoso pintor. Como digo, fundamentalmente los Rafaeles que actualmente se conservan en el Prado son fruto de la incorporación de estos cuadros en el reinado de Felipe IV, o sea, en el siglo XVII. Por ejemplo, el cuadro que tienen en pantalla, conocido popularmente como La Perla, es como ven una Sagrada Familia, un tema recurrente en la producción pictórica de Rafael, y ese sobrenombre de La Perla viene precisamente del propio Felipe IV, que bautizó así el cuadro al considerarlo como la joya más valiosa de su colección. Fíjense que estamos hablando sin duda del mecenas más importante que nunca ha tenido este país, que supera incluso a Felipe II, con una colección realmente formidable, fabulosa y fastuosa, que consiguió reunir en los distintos sitios reales, empezando por el Palacio del Buen Retiro, que se construye en su reinado, y siguiendo por las otras residencias reales como el Alcázar, el Escorial, etc. Incluso tenemos testimonios de viajeros extranjeros, franceses, italianos, que visitan Madrid, y hay comentarios realmente de admiración por la impresionante colección de pintura que el rey había conseguido juntar en vida. Bueno, pues este cuadro de La Perla, vamos a ver si... El origen de este cuadro ya es revelador de la estima que se tiene en los primeros años del siglo XVII sobre el pintor, porque el cuadro pertenecía en un principio al marqués de Caliano, que recibe precisamente ese título de marqués de manos del duque de Mantua, de Vincenzo Gonzaga. Y ese cuadro se lo regala al duque en pago por la concesión del marquesado. Entonces los títulos no eran tan vacuos como ahora, sino que realmente un título llevaba anejo pues, una posesión territorial sobre la que el marqués de turno, el conde o el duque, pues ejercía una jurisdicción, pero también disfrutaba lógicamente de su propia renta. A partir de ahí, el cuadro va a pasar a la colección del rey Carlos I de Inglaterra, y a su muerte, en una subasta espectacular que se hace de su pintura artística, el cuadro se tasa en 2.000 libras. Al final, por una cuestión de fluctuación del mercado, que entonces también existía como ahora, con una intención puramente especulativa, lo compra un sargento inglés, Edward Bass,
y lo saca a subasta con la intención de sacarse alguna ganancia al precio de 2.250 libras, con la intención al menos de ganarse esas 250 libras. Sin embargo, como digo, la operación le falló porque realmente se encontró con que no había compradores, a pesar de que el cuadro se estimaba muy bien, y eso permitió que Alonso de Cárdenas, que era un marchante, ¿no?, del duque de Don Luis de Haro, pudiera comprar el cuadro y posteriormente el duque se lo regalara al rey. Al final el cuadro se vendió por 1.000 libras a un precio muy inferior al precio de salida, pero en cualquier caso estamos hablando, lo digo por hablar en ducados, que quizás nos resulta una moneda más familiar, de una cifra en torno a los 4.700 ducados, o sea, una cifra realmente fabulosa. Sobre la estimación de la pintura tenemos el propio testimonio de este marchante de Cárdenas, quien dice textualmente que el cuadro se estima hoy por la mejor de Europa, por la mejor pintura de Europa, y que aquí tiene nombre entre los pintores de la primera pintura del mundo. O sea que realmente llegaba ya a la colección real aureolada con ese prestigio de ser el mejor cuadro del mundo. De ahí que Felipe IV bautizara la obra con el nombre de La Perla. Fue también una obra muy bien valorada por el propio Velázquez. Este otro cuadro también se incorpora a la colección real, probablemente también, aunque tenemos menos información sobre este cuadro, también procedente de la subasta de la Almoneda que se inaugura a la muerte del rey Carlos I de Inglaterra, pero no tenemos información sobre el precio, sobre lo que costó el cuadro. Distinta es la historia de este otro lienzo del Museo del Prado, la llamada Virgen del Pez, nuevamente un tipo de pintura típicamente italiana, lo que llamamos una sacra conversazione, o sea, una virgen rodeada por santos. Ese nombre de Virgen del Pez pues le viene del pez que sostiene Tobías, que flanquea junto al arcángel Rafael a la Virgen, y esto fue un cuadro que pinta Rafael para un monasterio napolitano. Ustedes saben que Nápoles era virreinato de España y precisamente conociendo muy bien ese furor coleccionista de Felipe IV, el que entonces era virrey de Nápoles, el duque de Medina de las Torres, se hizo a toda costa con el cuadro, aunque se hizo de una forma bastante vil. Si quizá el Museo del Prado puede vanagloriarse, a diferencia de otros museos europeos, de que realmente entre sus fondos pues no existe ninguna obra de arte fruto de la rapiña, en este caso estamos ante la excepción que confirma la regla, porque el virrey de Nápoles no pagó un ducado por la obra, sencillamente arrebató al monasterio el cuadro. El prior se opuso enérgicamente a que el cuadro saliera del monasterio y la consecuencia fue que el prior fue desterrado de Nápoles por parte del propio virrey. De esa forma tampoco honrosa llegó esta pintura a la colección real como fruto de un regalo del virrey a Felipe IV. Y otra importante obra del último Rafael, que se conserva en el Museo del Prado, el llamado Pasmo de Sicilia, porque se realiza para también un monasterio siciliano, Santa María de los Spasimo, o sea, algo así como Nuestra Señora de la Angustia, ¿no? También con una estimación en la época, cuando llega ese cuadro a la colección real en el siglo XVII, como la alhaja más preciosa del mundo. Se trataba de un Rafael y fíjense la percepción que se tiene de Rafael y la cotización que mantiene Rafael en la época. Es sin duda el cuadro más caro de la historia. Nunca se ha pagado lo que teóricamente se pagó por este cuadro, porque se hicieron 500 ducados, un pago inicial de 500 ducados efectivos al prior del monasterio, que se personó en Madrid para traer el cuadro al rey, y luego el rey asignó al monasterio una renta vitalicia anual de 4.000 ducados. O sea, en teoría, la corona española debería de seguir pagando esos 4.000, el equivalente a esos 4.000 ducados anualmente, ¿no? Lo que no sabemos es cuántos años el monasterio siciliano
recibió esa renta anual, pero en cualquier caso, como digo, el cuadro más caro de la historia. Bueno, efectivamente, como digo, la fortuna de Rafael toca de hecho en el siglo XIX, precisamente porque a él se le identifica con ese clasicismo tradicional, con ese clasicismo vinculado al academicismo, vinculado al mundo de la academia, que resultaba, pues, ya en el siglo XIX y desde la perspectiva de las vanguardias, un arte que había generado bastante cansancio, ¿no? Pero si realmente el hecho de que Rafael fuera pues, el exponente por antonomasia, ¿no?, del clasicismo del Alto Renacimiento, del clasicismo renacentista, no solamente tenemos que centrarnos en ese valor de Rafael, porque como vamos a intentar ver a lo largo de esta charla, Rafael aportó bastantes cosas más a la historia del arte, aunque bien es cierto que su gran legado fue precisamente ese clasicismo. Realmente Rafael produjo una cantidad de soluciones figurativas, de propuestas figurativas, que perpetuadas por sus discípulos, pero también perpetuadas por el grabado. Marcantonio Raimondi se encargó realmente de sacar a la estampa pues casi todas las composiciones de Rafael, lo cual produjo una enorme divulgación de la obra de Rafael por todo el mundo, gracias al grabado, pues que era una manera muy barata y muy expeditiva de transmitir esas composiciones de Rafael. Pero aparte de eso, como digo, Rafael tiene otras aportaciones muy interesantes, y una de sus aportaciones más interesantes la hace de cara precisamente al arte que se va a inaugurar justamente después de la muerte de Rafael, el arte que va a dominar pues las décadas centrales y finales del siglo XVI, lo que conocemos como el manierismo. Un arte centrado precisamente en la concepción de un arte subjetivo. Fíjense que de los escasos testimonios que tenemos sobre opiniones artísticas de Rafael, tenemos una de ellas que es muy interesante, en una carta que le dirige a Baltasar de Castiglione, el propio Rafael, cuando Rafael le habla de cómo pintaría él una mujer hermosa, ¿no? Entonces Rafael dice, bueno, el problema es que muchas veces pues no todas las mujeres son hermosas, no hay muchas mujeres hermosas, en otros casos pues no es fácil establecer un juicio sobre la belleza real que el artista puede ponerse delante, ¿no?, como modelo. Y entonces Rafael recurre a una idea que va a ser clave de toda la teorización artística y de toda la reflexión artística posterior del manierismo. Él dice: careciendo de criterio adecuado de mujeres hermosas, me sirvo de cierta idea que me viene de la mente, y añade a continuación: si ésta posee en sí alguna excelencia artística, no lo sé, pero me esfuerzo en tenerla. Subrayo la palabra esfuerzo porque ya veremos que va a ser una de las claves de esa noción de la gracia que va a significar el arte de Rafael. Pero de momento me quedo con esa cierta idea de la que Rafael se vale a la hora de formalizar su noción de la belleza. Fíjense que esto es algo muy interesante porque desde la teorización de Alberti en el 400, la belleza tenía que estar basada en la copia del natural. La belleza tenía que ser el producto de una percepción naturalista por parte del artista. Bien es cierto que de una percepción naturalista selectiva, o sea, había que seleccionar lo mejor que ofrecía la naturaleza. Y para ello Alberti pues no dudaba en retomar una famosa anécdota que contaba ya Plinio en la antigüedad, de que Apele, a petición, los ciudadanos de Cos le piden que pinte una Venus, y entonces Apele pide que le traigan las 5 muchachas más bellas de la propia ciudad, y a partir de esas 5 bellezas que los habitantes de Cos ponen ante su ojo, Apele va extrayendo los rasgos más bellos de cada una de ellas. El resultado es una belleza irreal, pero eso sí fundamentada en la realidad, fundamentada en la naturaleza. Pues bien, esa concepción de la belleza
como basada en la naturaleza de un modo selectivo, es, como digo, la que va a pautar pues la teorización y la práctica artística del 480, del Renacimiento, hasta esta afirmación que hace Rafael. A partir de ahora, la belleza es una cosa mental, es una cosa que viene a partir de una cierta idea, con lo cual estamos poniendo en jaque mate lo que es esa concepción de la belleza como algo normativo, como algo sujeto a las normas, y por el contrario estamos poniendo el énfasis en la inspiración del artista, en la idea que el propio artista recrea en su mente sin necesidad de ponerse ante una modelo o un modelo delante. Bueno, como digo, esta charla la vamos a centrar en torno al tema de la gracia, entre otras cosas porque toda la reflexión de Vasari sobre el arte del Renacimiento se centra en torno a esta categoría estética. Él realmente la va a situar en el centro de esa reflexión sobre el arte del Renacimiento como la gran aspiración a conseguir. Muchos de ellos se van a quedar en el camino, muchos van a haber frustrado esa consecución de la gracia, como va a ser fundamentalmente todos los artistas del 480, y solamente algunos la van a conseguir en el siglo XVI. Lo que pretende fundamentalmente Vasari es, a partir de la noción de gracia, situar ahí, en ese concepto, la bisagra entre el 480 y el arte del Alto Renacimiento, el clasicismo renacentista. Va a ser, por tanto, una noción estética que va a caracterizar, que va a singularizar el arte del Alto Renacimiento al que pertenecen Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Y por otra parte, la principal cualidad estética que Vasari detecta en Rafael va a ser precisamente la presencia de la gracia. Bueno, de momento vamos a hacer un paréntesis y vamos a comenzar por el principio y nos vamos a Urbino, lugar del nacimiento de Rafael. Urbino es un ducado, una pequeña ciudad-estado situada en el centro de Italia, con una posición estratégica fundamental, puesto que controla la comunicación entre el norte y el sur. Es un territorio que abarcaba entonces buena parte de las Marcas y de la Romaña, y por otra parte Urbino estaba emplazado en los territorios pontificios. De hecho, el título de duque de Urbino es una concesión hecha a Federico de Montefeltre por parte del papado. Urbino era una corte culturalmente de una prosperidad impresionante. Por Urbino habían pasado los mejores artistas del Renacimiento. En Urbino había trabajado Bramante, en Urbino había estado Alberti, en Urbino había pintado Mantegna, había pintado Piero de la Francesca, habían pasado intelectuales como Luca Pacioli. Era, como digo, un centro cultural poderosísimo, con una pujanza artística realmente impresionante. Ahí tenemos precisamente el palacio de Federico da Montefeltre, construido bajo su reinado, con la participación de importantes arquitectos, como es el caso de Laurana. Ahí tenemos al propio Federico da Montefeltre, acompañado de su hijo Guidobaldo, en un retrato atribuido a un pintor español, a Pedro Berruguete, que estuvo en la corte de Urbino. Un retrato muy interesante porque hay una afirmación no solo del rango de Federico da Montefeltre, su rango ducal. Fíjense cómo Federico era un condottiero, era un militar que ponía sus tropas al servicio de la Iglesia fundamentalmente. De ahí le vino la concesión del título de duque, ¿no? Por eso realmente aparece vistiendo armadura, revestido de punta en blanco, como se dice utilizando esa famosa expresión, pero también con una imagen majestática, con el manto de armiño, revelando pues su rango nobiliario, y exhibiendo de una manera ostentosa las condecoraciones recibidas. Ahí tenemos sobre el pecho la Orden del Armiño,
concedida por el rey de Nápoles, y en esa pierna, que como ven la exhibe de una manera ostentosa, aparece la jarretera, la máxima condecoración inglesa. Y por otra parte, como ven, aparece leyendo, lo cual es muy revelador pues, de ese talante cultural que tiene este ducado, que tiene esta corte, que por otra parte reunía la más importante biblioteca que existía entonces en Italia. Ahí tenemos al pequeño Guidobaldo, que sucederá a su padre y bajo cuyo breve reinado vivirá fundamentalmente Rafael. Rafael, de hecho, hará gala de sus orígenes. De hecho, pues era realmente un orgullo ser urbino. En sus primeros cuadros, probablemente como una carta de presentación, una orgullosa carta de presentación, ¿no? Ahí tenemos el Rafael Urbinas, que aparece en el friso del templete de su primer gran obra maestra, que son los Desposorios de la Virgen. Pero incluso en obras de sus años finales, como es el caso de la Fornarina, nos encontramos en este brazalete que luce esta mujer desnuda, la firma del pintor, recogiendo nuevamente su origen en la ciudad de Urbino. Él es hijo de Giovanni di Santi, un pintor, un discreto pintor. Ha pasado la historia más como poeta. De hecho, escribió un poema lírico extensísimo, no sé si de 11.000 versos, ¿no? Lo más interesante, todo ello apologético, de Federico da Montefeltre, el duque de Urbino. Lo más interesante de ese poema es precisamente la parte dedicada al arte, ¿no? Donde él deja constancia pues, de su admiración por grandes pintores del momento, desde Mantegna a Leonardo da Vinci. Como pintor, pues era un pintor discreto, con quien Rafael pues, tuvo que iniciarse en el arte de la pintura, a pesar de que el padre muere cuando Rafael tiene 11 años. Ahí tenemos una de sus obras en las que esa devoción, sobre todo por la pintura de Mantegna, resulta muy evidente en ese desnudo, como esa devoción por la pintura de Perugino resulta muy evidente en esa gloria que remata la composición. A la muerte de su padre, Rafael se integra en el taller de un importante pintor del momento, de Pietro Perugino, un pintor con un gran reconocimiento. De hecho, había participado ni más ni menos que en la Capilla Sixtina en la decoración mural de las paredes de esa grande escena. Aquí tenemos precisamente una composición de Perugino que decoraban la Capilla Sixtina antes de la intervención de Miguel Ángel en la parte superior de los muros, en la bóveda y luego en el muro del presbiterio. En esta intervención ornamental había participado Perugino junto con otros importantes pintores, como es el caso de Ghirlandaio o Botticelli. Bueno, Perugino era un importante pintor, de hecho uno de los pintores que contribuyen a fundamentar lo que va a ser el clasicismo renacentista, un pintor, por otra parte, con un talante humanista muy evidente. Ello resulta de una manera manifiesta en su pintura. Un pintor que cree en la dignidad del hombre, que cree en la belleza del hombre, pero por otra parte un pintor cuyo clasicismo pues lo ha fundamentado en un conocimiento de la antigüedad un tanto escaso. De hecho, pues su repertorio figurativo es bastante limitado y junto a eso, pues aunque va a tener mucho éxito, y lo va a tener fundamentalmente por este tipo de cuadros en los que él se especializa este tipo de cuadros de altar, ¿no? Donde pues su sabiduría en la utilización de la perspectiva, su claridad expositiva, su amabilidad cromática y sobre todo una dulzura en las expresiones de las que va a usar y va a abusar. De hecho, el propio Vasari le censura a Perugino que su imaginería religiosa es excesivamente dulzona, un tanto edulcorada. Pero en cualquier caso no perdamos de vista esta dulzura, porque va a ser uno de los ingredientes con los que va a empezar a trabajar Rafael su concepto de la gracia. Bueno, pues las primeras obras de Rafael, realmente tal y como señala Vasari, que en esto se muestra con un ojo absolutamente certero, realmente son muy difíciles de distinguir.
de su maestro Perugino. El cuadro que tienen aquí a su izquierda corresponde a Rafael y el cuadro que tienen a la derecha corresponde a Perugino. Como ven, no solo utiliza los mismos sistemas compositivos, sino que incluso pues, el tema de la expresión, el tema de los gestos, ese vocabulario que lógicamente es muy importante a la hora de comunicar, va a hacer lo suyo el propio Rafael. Fíjense, el dibujo que tienen a la izquierda es un dibujo de Rafael y el fragmento de pintura que tienen a la derecha corresponde a Perugino. Fíjense cómo realmente Rafael asimila. Y esta es una palabra clave cuando nos enfrentamos a Rafael. Rafael tenía una portentosa capacidad de asimilación. Quizá Rafael no nos deslumbra, ¿no? De la manera tan impactante con que lo hace Leonardo y sobre todo Miguel Ángel. De hecho, fíjense que Rafael quizá no es un pintor popular, incluso en la actualidad. Fue un pintor con una personalidad encantadora. Vasari realmente habla de él maravilla. Era un hombre con una elegancia natural, con una generosidad hacia los demás enorme. De hecho, su trato era tan agradable y su generosidad era tan grande que dice Vasari textualmente que cuando Rafael se movía por Roma iba acompañado como si fuera un príncipe de un séquito de 50 pintores que lo seguían a todas partes, ¿no? Pero como digo, no es un artista tan popular, ¿no? Quizá el gusto, ¿no? Por los artistas se sitúa ante personajes quizá más excesivos, más extremos, más expresionistas. Caravaggio, por ejemplo, tiene una personalidad bastante más interesante. El propio Miguel Ángel o el propio Leonardo resultan desde el punto de vista de la personalidad artística figuras más fascinantes, como también su propia pintura. Pero cuando hacemos un esfuerzo, porque la pintura de Rafael requiere una segunda mirada sobre todo para detectar la cantidad de referencias cultas e intelectuales que tiene su pintura, precisamente como fruto de esa gran capacidad de asimilación realmente portentosa que tuvo Rafael. No tuvo ese genio creativo absoluto, impactante, que tuvo, por ejemplo, Miguel Ángel o que tuvo Leonardo, pero realmente, gracias a esa capacidad de asimilación, gracias a esa persecución de sus ideales, de sus obsesiones, gracias a ese talante narrativo realmente espectacular, llegó, como digo, a crear un repertorio figurativo que va a ser referencial para el posterior transcurso de la historia del arte. Bueno, y aquí tenemos otro Perugino con una de estas Madonnas dulces, muy fáciles de asimilar, muy criticadas incluso ya, como decía antes, por los propios contemporáneos, en tanto en cuanto pues resultaban excesivamente edulcoradas. Y entramos de lleno en la cuestión de la gracia de Rafael. En la teorización del 480, Alberti, por ejemplo, no hace distinciones entre gracia y belleza. Son dos conceptos sinónimos. De hecho, él la utiliza en esa frase, aquella gracia en los cuerpos a la que llaman belleza. Lo identifica como sinónimo. Sin embargo, como decía antes, Vasari, casi un siglo después, le va a dar una utilización bien diferente. La gracia va a ser, como decía antes, el centro de su argumentación artística, la bisagra que va a diferenciar el arte del 480 del clasicismo del Alto Renacimiento y también, como decía antes, la principal virtud del propio Rafael. Vasari no era un filósofo. De hecho, él en ningún momento, a pesar de que habla mucho de la gracia, y sobre todo en el capítulo que dedica a Rafael, él en ningún momento define qué es la gracia, con lo cual tenemos que aproximarnos al significado de este concepto, sobre todo pues, a partir de la lectura de Vasari, de las imágenes que utiliza, de los sinónimos que emplea. Lo que sí que conocemos muy bien son las fuentes que utiliza Vasari para formular su noción de gracia. Y las fuentes son fundamentalmente fuentes neoplatónicas. El caso de Benedetto Barchi, quien había
redactado, era un humanista, un historiador, que había redactado un tratado titulado precisamente Libro de la belleza y la gracia. Benedetto Barchi hace una distinción entre dos tipos de belleza. Una belleza natural, que es la belleza corporal, es una belleza objetiva, es la belleza que se basa en la aplicación de las proporciones correctas, de las medidas oportunas, de los colores bien empleados. Es simplemente, como digo, una belleza material fruto de la objetividad. Y a continuación se refiere a otra belleza, a esa belleza espiritual, que es la que él identifica con la gracia. Esa belleza espiritual no tiene ya nada que ver con el mundo material, con el mundo corporal, tiene que ver con la forma. La forma es la que, a través del alma, crea aquella belleza espiritual que podemos detectar en la naturaleza. No es, por tanto, una belleza que se somete a criterios objetivos. Aquí ya la pericia del artista no interviene para nada. Es un concepto espiritual y, por tanto, es un don innato. Como digo, realmente Barchi lo que está haciendo es servirse de una reflexión neoplatónica anterior. Silvio Ficino ya había teorizado sobre estos dos tipos de belleza y, por tanto, era una argumentación neoplatónica bien conocida en los círculos humanistas. Pero fíjense cómo Vasari, cuando habla de Rafael, se inspira en esa reflexión de Benedetto Barchi. Él empieza diciendo: cuán generoso y benigno se muestra a veces el cielo, depositando en una única persona las infinitas riquezas de sus grandes gracias y tesoros, y todos esos raros dones que por mucho tiempo solía repartir entre diversos individuos, pudo verse en el no menos ilustre que, dotado de gracia, Rafael Sancio de Urbino. Esa gracia le viene, como reconoce Vasari, del cielo. Es un don innato, un don que no se cultiva. Sigue diciendo: en Rafael resplandecían brillantemente todas las egregias virtudes del espíritu, acompañadas de tanta gracia, estudio, belleza, modestia y buenas costumbres que habrían sido capaces de ocultar cualquier vicio y mancha, por vulgares y grandes que hubieran sido. Por lo que se puede asegurar que los que poseen las dotes de Rafael no son simples hombres, sino dioses mortales. Verdaderamente es una apología realmente extrema la que Vasari dedica a Rafael. Fíjense además que Vasari era fundamentalmente miguelangelesco, pero Vasari acaba rindiéndose ante el arte de Rafael. Pero al mismo tiempo la noción de gracia de Vasari se abastece del mundo de la corte, del mundo de las costumbres, de los usos sociales, y eso lo vemos muy bien reflejado en un libro que tuvo que ser fuente fundamental para Vasari, que es El cortesano, redactado por este gran humanista Baltasar de Castiglione. Baltasar de Castiglione habla precisamente de la gracia, de la noción de la gracia, que según él se materializa, y aquí él crea un neologismo, una palabra nueva que realmente resulta muy difícil de traducir, que es la sprezzatura. De hecho, cuando Boscán traduce El cortesano en España, él hace esta traducción, intenta aproximarse a traducir un concepto que le resulta difícil. Dice sprezzatura, que él traduce como un cierto desprecio o descuido con la cual se encubra al arte y se muestre que todo lo que se hace y se dice se viene hecho de suyo sin fatiga y casi sin haberlo pensado. De esto creo yo que nace harta parte de la gracia. Con lo cual, esa sprezzatura, que quizá la traducción más correcta tenemos que recurrir al francés, es el savoir-faire, el saber estar, esa elegancia que se detecta y que se advierte sin ningún tipo de esfuerzo. Ese tipo de elegancia que sobre todo la llevan quienes la han mamado desde la cuna. Quizás si tuviéramos que recurrir a un término en castellano, quizá la palabra sería displicencia, ¿no? Esa elegancia que se advierte, pero vuelvo a insistir, sin ningún tipo de esfuerzo. Bueno, pues a partir de ahí
esa noción, bueno, eso lo define muy bien Daniel Arás en un capítulo que tiene, en un estudio que tiene sobre el taller de la gracia de Rafael, diciendo que la gracia es el fruto de un arte que oculta el arte. O sea, lo importante es que el arte no evidencie ningún tipo de esfuerzo por parte del artista, sino que aparezca como un arte espontáneo, como un arte resuelto, sin evidenciar pues que ha habido una profunda reflexión teórica o unos grandes problemas compositivos a la hora de definir esa obra de arte. Pero fíjense que junto a toda esta reflexión de la gracia como un don innato, de la gracia como ese savoir-faire, como ese trabajo que no evidencie el esfuerzo, también hay otro componente muy interesante en el que repara Vasari. Cuando dice: Rafael estudió en Florencia las viejas obras de Masaccio y los trabajos que vio de Leonardo y de Miguel Ángel. Lo incitaron a un mayor estudio, por lo que mejoró y aumentó la gracia de su arte. O sea, la gracia es un don innato, viene del cielo, viene del alma, pero esa gracia también se trabaja, esa gracia se madura, esa gracia se refuerza, y eso se hace con el estudio, con el trabajo. Por eso, esa portentosa capacidad de asimilación a la que me refería antes, que caracteriza la producción artística de Rafael, es inalienable de esa noción de gracia que distingue su propio arte. Bueno, podemos hacer un vistazo rápido, ¿no?, a esta noción de la gracia a través de un tema que tradicionalmente se ha identificado con esta característica de Rafael, que es el tema de la Madonna. Por otra parte, un tema que también ha sido, en cierto modo, culpable de esa contestación que se hace en el siglo XIX a Rafael, a quien se identifica fundamentalmente como un pintor de vírgenes, como un pintor de Madonna. Algo parecido a lo que le sucede a Murillo, ¿no? Bueno, pues fíjense, por ejemplo, en la Madonna que tienen a su izquierda, esta Madonna del Museo de Berlín, es una de las primeras, la primera Madonna que realiza Rafael. Como ven, inspirada directamente en un prototipo de Perugino. Él ha asimilado el arte de Perugino hasta el punto que, como señalaba Vasari, es realmente difícil diferenciar la obra de un pintor de otro. Realmente, en esta primera Madonna, Rafael no aporta nada, simplemente asimila la Madonna de Perugino. Pero, sin embargo, poco después pinta la llamada Madonna del Gran Duque, donde ya sí hay una revisión de Perugino importante. Fíjense cómo esa Virgen tiene una mayor presencia física, evidencia un mayor naturalismo, resulta una imagen bastante más convincente, fundamentalmente por la utilización de la luz, pero también por una manera de articular las dos figuras, la de la Virgen y el Niño, de una manera mucho mejor resuelta. Con esta Madonna del Gran Duque, Rafael empieza a despegar de Perugino. Pero poco después nos encontramos con otra importante secuencia de Madonna, la conocida Madonna Belvedere, que tienen a su izquierda, que, como ven, supone también un progreso muy sensible respecto de la Madonna inmediatamente anterior. No ya por la composición, en la que ahora me referiré, lo que hay de novedad ahí, sino en el tipo de solución que ha dado al rostro de la Virgen. Esto va a ser una de las grandes obsesiones de Rafael, algo que él va a perseguir a lo largo de toda su trayectoria artística, esa consecución de un ideal femenino. Probablemente a partir de esa idea que le viene a él, como le decía en su carta a Castiglione, probablemente también a partir de las mujeres con las que se relacionó. Realmente la única crítica que desliza Vasari a Rafael era precisamente su afición a las mujeres. De hecho,
sitúa su muerte, responsabiliza su muerte precisamente por su exceso sexual. Es la única sombra que proyecta Vasari sobre la vida de Rafael, a quien por lo demás pues pondera y elogia al infinito. Bueno, pues en esta otra Madonna, fíjense cómo Rafael se ha olvidado ya de Perugino y se aproxima a un referente muy importante en la vida de Rafael, que va a ser Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci no fue entendido por sus discípulos. Realmente la producción figurativa de sus discípulos no es sino una pálida sombra de lo que hizo el maestro. Quien realmente mejor se aproximó o se aproximó con mayor intensidad al arte de Leonardo fue sin duda Rafael. Y ellos sin pertenecer a su taller, sin haber sido discípulos suyos, sino sencillamente a partir de ese estudio que va a ser fundamental en la consecución de la gracia como categoría que va a significar el arte del propio Rafael. Esa Virgen, ese rostro ya es un rostro muy relacionado con Leonardo, un rostro tremendamente leonardesco. Pero es que al mismo tiempo, efectivamente, vemos cómo cambia sustancialmente la composición. Hemos pasado del icono, de la imagen puramente devocional, a una Madonna en la que ya nos encontramos con un componente narrativo importante. En aquella imagen de su derecha, simplemente se nos muestra a la Madonna. Es una imagen puramente descriptiva. En esta otra ya se nos narra algo, se nos cuenta algo. Se nos cuenta algo muy ingenuo. Simplemente un momento idílico en el que la madre cuida a su hijo, que al mismo tiempo se relaciona, juega con su primo San Juanito, el futuro San Juan Bautista. Una escena un tanto idílica, inocente, aunque, eso sí, con ciertas sombras trágicas. Es a lo que me refería antes de que muchas veces hay que hacer un cierto esfuerzo, esa segunda mirada, ¿no?, que exige Rafael, ¿no?, para entender bien su arte. Fíjese que realmente los dos niños están jugando con la cruz. O sea, realmente ahí hay un componente muy siniestro, porque la cruz va a ser precisamente el lugar del martirio de ese niño, que inocentemente aparece jugando, como asumiendo desde su propia niñez su trágico destino con absoluta naturalidad. Incluso mucha de la vegetación que aparece por las pinturas de estas Madonas y demás, aparecen siempre flores o plantas que son recurrentes y que están dotadas de un simbolismo específico. Por ejemplo, el tema del rosal, vinculado a la sangre, como prefiguración de la pasión. Bueno, lo que hace Rafael efectivamente es situar esa gracia, dotarla de un componente narrativo y por tanto convertirla en objeto de la historia, que va a ser otra de las obsesiones, de las pasiones de Rafael, la narración, la historia. Fíjense la diferencia con la primera que hemos visto. Aquí tienen el parangón con Leonardo, ¿no? Evidentemente Rafael conocía muy bien este cartón pintado por Leonardo, con Santa Ana, la Virgen y el niño, y es el que sirve de punto de partida a su obra. Esta otra Madonna, la Madonna del Jilguero, también es muy reveladora de este momento en el que Rafael se sitúa con una absoluta devoción hacia Leonardo da Vinci, ¿no? Retomando el concepto de gracia leonardesco. Nuevamente la escena inserta en una narración, en este caso los niños jugando con el jilguero, con un jilguero. El jilguero también es un ave con un simbolismo pasional, porque se pensaba que se alimentaba de espinas y por eso se convertía en un símbolo prefigurador de la pasión de Cristo. Fíjense cómo, ¿por qué cambia Rafael? ¿Por qué de mostrar iconos de la Madonna con el niño ha pasado a mostrarnos narraciones, relatos breves de la Virgen con el niño y San Juanito? Pues porque realmente cuando él se traslada a Florencia, él se encuentra ante un debate apasionante
Y ese debate consistía en la resolución de un problema. El problema era agrupar de una manera unificada, compacta y contrastada a distintas figuras que tenían en común una acción, que estaban unificadas, que estaban vinculadas por una acción en común. Ese es un debate sobre el que se pronuncia Rafael, perdón, sobre el que se pronuncia Leonardo con su cartón de Santa Ana, la Virgen y el Niño, esa agrupación de figuras, un grupo compacto, bien articulado, teniendo en común una acción, pero también se pronuncia en ese debate el propio Miguel Ángel con el Tondo Doni, con esa realmente espectacular Sagrada Familia que pinta en ese formato circular. Pero bueno, inmediatamente después, y en esa persecución del ideal de belleza de sus vírgenes, Rafael se aparta de Leonardo y hace una nueva propuesta que se evidencia en la llamada la Bella Jardinera, esta Madonna del Louvre. Fíjense cómo ha abandonado la gracia de Leonardo, se ha situado en un registro más naturalista. Esa Madonna sigue estando revestida de gracia, lo que pasa es que ya no es la gracia de Leonardo, es una propuesta de gracia más naturalista. De hecho, fíjense cómo ese rostro realmente se ha rellenado, esa nariz se ha reforzado. En cierto modo, el rostro de la Virgen se ha democratizado, se ha hecho algo más vulgar, algo más accesible al público, y se ha abandonado esa noción de la gracia de Leonardo. Lo mismo podemos ver en la Sagrada Familia del Cordero, un cuadro pequeñito que pertenece al Museo del Prado y que se incorpora en el siglo XVIII a la colección real. Nos volvemos a encontrar con esa gracia rafaelesca, pero cifrada en unos términos más naturalistas. Bueno, fíjense la diferencia respecto de esa gracia leonardesca, personificada por la Virgen del Figuero, con la nueva propuesta de la Bella Jardinera. Y seguidamente nos encontramos con otra propuesta. Rafael sigue investigando, sigue estudiando. Fíjense cómo el estudio va a ser una de las grandes constantes de la trayectoria artística de Rafael. Y nos encontramos con un nuevo tipo de gracia que podemos personificar en esta Santa Catalina y en otra Madonna que veremos a continuación, donde nos encontramos una vuelta al ideal. Es una belleza idealizada, se ha abandonado esa incursión en el naturalismo, con unos rasgos muy depurados. No sabemos si hay aquí una influencia de escultura antigua o qué, pero es un concepto de belleza bastante sorprendente en la producción de Leonardo. El mismo concepto de belleza que nos encontramos en la llamada Gran Madonna Cooper, con ese perfil griego, ¿no? Por eso aludía antes quizá a la influencia de la escultura antigua, ¿no? Como otra referencia más para incluir en esa ambiciosa y obsesiva búsqueda de la gracia a través del ideal de rostro virginal que Rafael persigue a lo largo de toda su vida. Por otra parte, este tema, como digo, va a ser muy recurrente en la producción artística de Rafael. Es un tema también en el que Rafael se va a adelantar a su tiempo. Rafael está conectando directamente con el arte de la Contrarreforma, con un arte que él no va a conocer porque va a morir antes, pero con el arte que se va a desarrollar a partir de la mitad del siglo XVI. Un arte que va a poner el acento en la identificación del fiel con la imagen sacra, con lo cual se va a exigir unas mayores dosis de naturalismo, se va a exigir una democratización de la imagen religiosa. Fíjense que estas imágenes siguen manteniendo absolutamente inalterado su capacidad de contactar con el fiel. Son imágenes devocionales con las cuales es muy fácil contactar, porque al fin y al cabo es la escena de una madre guapa,
cuidando a su niño, son escenas con las que nos identificamos de una manera muy fácil. Y como digo, con una sensibilidad muy especial, Rafael se sitúa en lo que va a ser una de las exigencias contrarreformistas, anticipándose a su tiempo con el tema de la Madonna. Fíjense, por ejemplo, incluso en esta pintura, que es una tabla pequeña, no es cuadros de grandes formatos como los que hemos visto anteriormente, ¿no? La Madonna del Belvedere o la del Jilguero. En este cuadro pequeño incluso, ¿cómo sigue existiendo la narración? Aquí la narración es un niño simpaticísimo que mira directamente al cielo, con una mirada un tanto pícara, provocativa, realmente un niño, pero que se aferra al escote de su madre, y al aferrarse al escote de su madre provoca la reacción en ella pudorosa de echarse la mano al pecho. Nos está contando simplemente una anécdota absolutamente trivial, pero precisamente por esa trivialidad es por lo que es muy fácil identificarse y contactar con las imágenes devocionales de Rafael por parte de los fieles. Y a partir de ahí él abandona esa propuesta nueva en la que se había asumido y se descuelga ya en Roma, en torno a 1513-1514, con realmente una belleza absolutamente fastuosa, absolutamente impresionante. El rostro de la Madonna Sistina. Es un rostro en el que realmente es un rostro bastante menos artificial de lo que hemos visto hasta ahora. Un rostro resuelto fundamentalmente con una dosis de naturalismo muy grande, pero al mismo tiempo ha despojado ese rostro de cualquier artificio y es un rostro eminentemente espiritual, independientemente de que sigue siendo un rostro profundamente humano. El tema de la maternidad sigue siendo muy poderoso, y el tema de la humanidad. Es un rostro, es una belleza que le va a obsesionar a Rafael y que encontraremos en otras pinturas de su época romana. Bueno, y vamos a ver algunos cuadros de Rafael. Vamos a empezar directamente pues, con la que se considera su primera gran obra maestra, el tema de los desposorios de la Virgen. Es un cuadro que resulta muy interesante, muy revelador, porque nos permite descubrir a este Rafael de 19 años cómo se posiciona ante su maestro Perugino, porque ese mismo tema había sido representado por Perugino, con lo cual resulta muy fácil establecer una comparación entre uno y otro. Fíjense que la composición se basa fundamentalmente en un grupo de personas en primer plano y una arquitectura en último plano. Esos son los ingredientes de esa composición. Perugino, como ven, resuelve la composición de las figuras como si fuera un friso clásico. La alinea de una manera rígida respecto del primer plano figurativo y coloca el templo en el fondo, un templo poligonal, cortado de una manera brusca, de una manera drástica, por el propio marco del cuadro. Situado de una manera muy rígida, como ven, al sumo sacerdote, que protagoniza el momento de la colocación del anillo en el dedo de la Virgen, y a partir de esa composición, Rafael hace su propuesta distanciándose de una manera muy evidente de su maestro. Fíjense cómo realmente toda la composición de Rafael está sometida a un principio de la geometría. Él utiliza, como ven, aprovecha el semicírculo del marco y a partir de ahí representa la propia cúpula de este templete, de un templete por otra parte que recuerda mucho al Tempieto de Bramante, y luego por otra parte la circularidad del templete la repite él en la disposición, en la colocación de los personajes situados en el primer plano. Con lo cual realmente otra de las grandes obsesiones de Rafael, la armonía, aparece resuelta magistralmente mediante una compenetración
de la geometría del cuadro. El cuadro gana en naturalismo, gana en profundidad espacial. Fíjense cómo la perspectiva lineal, todas estas ortogonales que se dirigen hacia el punto de fuga que se sitúa en el vano del templete, confluyen de modo que la sensación de lejanía es mucho más evidente. De hecho, fíjense cómo estos personajes que incluye aquí Perugino resultan un tanto inconsecuentes, porque parecen representados como muy lejanos por el pequeño canon, por el pequeño tamaño con el que se los representa, y sin embargo no resultan tan distantes del grupo situado en primer plano. Aquí las transiciones son bastante más graduales y la sensación de profundidad está resuelta de una manera bastante más convincente. Pero es que incluso, fíjense, rompe esa rígida vertical del sumo sacerdote. Aquí es eludida de una manera bastante más sabia. El sumo sacerdote se inclina a un lado. Ha cambiado también, fíjense, Perugino actúa aquí con una concepción, por decirlo en términos actuales, un tanto machista, ¿no? Le ha dado la primacía a San José, colocándolo a la derecha del sumo sacerdote, pero por otra parte ha incurrido en un error de decoro, porque desde el punto de vista de la jerarquía, la Virgen lógicamente es más importante que San José, y por eso Rafael le ha dado a la Virgen el lado preeminente, que es la derecha del sumo sacerdote. Pero fíjense cómo se adecúan a ese semicírculo todas las figuras, incluido el personaje que aparece aquí. Ya saben, esto es un episodio que está basado en los apócrifos. El sacerdote del templo convoca a todos los pretendientes de la Virgen a que coloquen su vara sobre el altar del templo, a la espera de que se produzca un milagro que determine quién es el elegido para marido de la Virgen. De todas las varas colocadas sobre el altar, únicamente la de San José florece, y esa es la señal divina que convence al sacerdote para darle a María como esposa. Fíjense cómo este pretendiente despechado rompe su vara. El motivo lo había introducido Perugino, pero fíjense cómo pasa realmente desapercibido. Sin embargo, como en esta articulación figurativa que propone Rafael, el tema resulta bastante más claro y, por otra parte, perfectamente adecuado al tema representado. Bueno, Rafael se traslada a Florencia en el otoño de 1504. Es una representación muy simpática de la ciudad, atravesada por el Arno, rodeada de murallas, con el Duomo aquí, el campanile de Giotto, con el Palacio de la Signoria, Santa María Novella. Y allí, lógicamente, él se traslada porque sabe que Florencia es una ciudad con una efervescencia cultural muy importante. Los Medici fueron expulsados, la República de Savonarola ya queda atrás, y estamos en un momento de restablecimiento de la República en el que el gonfaloniero Soderini atrae precisamente a los grandes artistas que se habían marchado de Florencia para implicarlos en un programa, en un proyecto de reconstrucción de la nueva Florencia como ciudad republicana. Entonces Leonardo regresa a Florencia y Miguel Ángel regresa también a Florencia. Era un momento, por tanto, absolutamente único para que Rafael se personara en la ciudad, y de hecho tuvo que dirigirse allí fundamentalmente por estas circunstancias, no por una casualidad. Bueno, Leonardo empieza a pintar en estos momentos, cuando Rafael se traslada a la ciudad, a la Gioconda. También está pintando en estos momentos el famoso cartón en el que tanto se va a inspirar Rafael para su Madonna, el famoso cartón de Santana, la Virgen y el Niño. Al mismo tiempo, Miguel Ángel está esculpiendo el Tondo Taddei, que también veremos va a influir en Rafael. Está empezando a pintar el Tondo Doni, otra importante referencia, como veremos, en Rafael. Se acaba de colocar el David en la portada del Palacio de la Signoria. David se erige en un héroe cívico por antonomasia, en un héroe de la República, y por eso ese lugar de protagonismo
que se le da en la portada del Palacio de la República, de la Señoría. Y al mismo tiempo, la Señoría florentina pide a los dos grandes pintores que participen en un programa de exaltación de la República, encargándole que pinten al fresco dos paredes de un gran salón ceremonial que tiene el Palacio de la Señoría. Esas dos pinturas quedaron frustradas y tenemos una noticia indirecta de ellas, sobre todo a partir de copias que hicieron admiradores o discípulos. A Miguel Ángel se le encarga la batalla de Cassina, que, como ven, realmente como representación de un episodio bélico, pues es absolutamente frustrante. Miguel Ángel lo utiliza como excusa para exponer una de sus grandes obsesiones, que va a hacer suya también Rafael, y es el tema del cuerpo desnudo en movimiento, mientras que Leonardo, en la batalla de Anghiari, pues también lo utiliza como excusa para exponer otra de sus grandes obsesiones, el tema del movimiento, el tema de ese dinamismo furibundo que muestran este enfrentamiento de jinetes en la batalla. Por tanto, un momento excepcional. Llega a Florencia y el tipo de encargos que recibe fundamentalmente van a ser imágenes de altar, las Madonne que hemos visto, y algunos retratos. Por ejemplo, los retratos de este joven matrimonio. Probablemente es un encargo que se le hace con motivo de la boda de Agnolo y Magdalena Doni. Si comparamos estos cuadros con lo que se hacía en Urbino, de donde procede Rafael, por ejemplo, el retrato de Federico da Montefeltre por Piero de la Francesca, pues no encontramos realmente el gran abismo existente entre la retratística humanística del 400 y la retratística de Rafael. Fíjense que el retrato del duque de Urbino, es un retrato absolutamente hierático, es un retrato que no revela en absoluto, es un retrato en absoluto interesado por revelar no ya la psicología del personaje, sino cualquier sentimiento interior, cualquier pasión, cualquier deseo. Es simplemente una imagen de un gobernante. De hecho, fíjense cómo se recurre al perfil numismático de la medalla romana. Estamos, lógicamente, en un momento en el que el retrato humanista, pues lógicamente pone su mirada en la antigüedad, y la antigüedad, a través de las monedas y medallas, pues había ofrecido este tipo de retratos. Y en el caso de Battista Sforza, la duquesa de Urbino, pues exactamente igual. Una mujer absolutamente hierática, es simplemente un retrato de aparato que revela el estatus del personaje y nada más. El artista, Piero de la Francesca, no se introduce en el interior del personaje, no revela absolutamente nada de la personalidad del personaje. Nuevamente, el modelo que va a tomar Rafael para su retrato va a ser a Leonardo, con el caso de la Gioconda. Fíjense cómo realmente esa composición piramidal, con la posición de las manos, coincide de una manera exacta con la propuesta hecha por parte de Leonardo. El cuadro de Rafael está inspirado en Leonardo, pero también no está interesado en llegar a donde llegó Leonardo, o no está interesado o no supo llegar a donde llegó Leonardo. En tal sentido, es un retrato bastante más elemental de la propuesta que hizo Leonardo con la Gioconda. Lo toma como referencia, incluso el paisaje que aparece al fondo y que ya hemos visto también en los retratos de los duques de Urbino, pues tiene también un precedente en la pintura de Perugino, que también era un importante retratista de la época. Pero fíjense, si comparamos, por ejemplo, el retrato de Agnolo Doni con un retrato realizado por Perugino, vemos nuevamente el importante progreso abordado por Rafael. El retrato de Perugino es todavía un retrato flamenco, es un retrato que evoca poderosamente esa retratística flamenca, más interesada en la captación fotográfica, en la reconstrucción casi topográfica del rostro del personaje. Simplemente eso,
la captación escrupulosa de esa fisonomía, sin interiorizar para nada. Por el contrario, de hecho, fíjense que el gesto es un tanto adusto, hay una expresión de distanciamiento como de negarse a evidenciar cualquier sentimiento que atraviesa el alma de este hombre, ¿no? En el caso de Agnolo Doni, pues realmente entrar en decir que estamos ante un retrato psicológico, a mí eso siempre me produce ciertas precauciones, porque realmente para hacer ese tipo de afirmación, pues tendríamos que tener una información sobre la personalidad de este personaje, pues para poder afirmar que se trata de un retrato psicológico. Yo no llego a tanto, simplemente lo que sí me resulta muy evidente es que Rafael ha retratado que este hombre, aparte de ser una categoría universal, aparte de ser un personaje de la burguesía florentina, es también un hombre con su mundo interior, con sus sentimientos, con su experiencia acumulada. Y eso se evidencia de una manera poderosamente naturalista en ese rostro. Fíjense incluso en el rostro de Magdalena Doni. Magdalena no está idealizada en absoluto. Rafael no se preocupa por idealizar a su modelo, lo retrata tal cual, pero no deja de ser un rostro bello y un rostro hermoso, a pesar de que esos rasgos físicos o esa fisonomía no lo sea tanto. La hermosura de este retrato, la belleza de este retrato, viene fundamentalmente por el estilo de Rafael, por esa connivencia de Rafael con la realidad, por ese estilo que asume tal cual es la realidad y con los propios procedimientos y los propios recursos pictóricos, Rafael recrea la realidad de esa manera que resulta tan bella, a pesar, insisto, de que Magdalena no sea precisamente un rostro hermoso. Fíjense ese mundo interior, esa vivencia, ¿no?, que resulta muy evidente, ¿no?, en el rostro de Agnolo Doni, frente a esas representaciones topográficas de los primitivos flamencos. Bueno, la influencia de Leonardo, que resulta evidente. Fíjense, por ejemplo, la diferencia entre Rafael y Miguel Ángel a la hora de tratar el tema de la Madonna. La Madonna de Brujas, que tienen a su derecha, realizada por Miguel Ángel, es una obra realmente impresionante, espectacular, de una belleza realmente prodigiosa, pero fíjense cómo se acerca a lo trascendente Miguel Ángel. La Virgen está concebida como un ser absolutamente inaccesible. Es realmente un ser sobrenatural y como tal está tratada. Esa Virgen no exterioriza un sentimiento de maternidad hacia su hijo. Fíjense incluso cómo las dos figuras no aparecen conectadas emotivamente, a diferencia de lo que hemos visto en Rafael. Realmente ella es la Madre de Dios y él es Dios, y como tal se han representado. Se han representado, fíjense, con unas expresiones de distanciamiento, como sumido tanto la Virgen como el niño en sus propios sentimientos, como con ese santo silencio, ¿no?, del que nos habla ya el pseudo Dionisio Areopagita, ese santo silencio que es una manera de asomarse precisamente al abismo de la trascendencia de estas imágenes religiosas. La diferencia respecto de Rafael, donde nos encontramos con esa madre que cuida amorosamente de su hijo, resulta verdaderamente sensible, ¿no? Bueno, la influencia, ahí tenemos un detalle, ¿no?, de esa belleza leonardesca. La influencia de Miguel Ángel en la disposición del niño de esta Madonna. Fíjense cómo realmente Rafael está muy atento a todo lo que se hace y cómo asimila y toma préstamos, lo reelabora, lo hace suyo. Aquí en este caso, aunque el formato es rectangular, pero fíjense su preocupación por inscribir la silueta en un semicírculo, tal y como había hecho Miguel Ángel en su tondo. Fíjense cómo también aprende mucho de Leonardo. Rafael no deja de ser un pintor florentino y como tal la importancia del dibujo es muy grande.
en su obra, a diferencia de lo que pasa en Venecia, de la pintura veneciana, ¿no? Pero fíjense cómo ese lápiz, cómo ese dibujo, cómo esa línea se desdibuja fundamentalmente mediante una utilización prodigiosa de la luz, que desmaterializa el color, que desmaterializa los distintos rasgos faciales y permite una transición de un rasgo a otro, de la nariz a la boca, del párpado a la nariz, realmente de una manera muy gradual, ¿no? Sin transiciones bruscas. Esta es una pintura alegórica muy interesante que pinta Rafael en Florencia, basado en una obra de Macrobio, El sueño de Escipión, una obra con una pretensión alegórica muy evidente. Se hace, de hecho, a una pintura que él realiza para el joven Scipione Borghese, perteneciente a una de las más importantes familias de la época, y es un tema con un carácter moralizante, ¿no? Aquí aparece el joven caballero dormido y en ese sueño tiene la aparición de estas dos mujeres que irrumpen en su sueño. Una de ellas, como ven, recatadamente vestida, ataviada de una manera pudibunda, le ofrece la espada y el libro, o sea, esta mujer aparece como representante, como alegoría de la vida activa, o sea, la vida del militar, y la vida contemplativa, la vida del estudioso, del filósofo, del hombre de iglesia, mientras que la otra mujer, bastante más bella, le ofrece una flor. Ella aparece como representante de la vida voluptuosa. Son esos tres tipos de vida que formaron parte de la reflexión filosófica de la época y en el que Rafael se sitúa con una posición típicamente neoplatónica. Porque la pintura que hace Rafael, él no excluye ninguna de esas tres alternativas. Fíjense que él no se pronuncia de una manera negativa sobre la mujer que personifique esa vida voluptuosa. Siguiendo, como digo, una recomendación del neoplatonismo florentino que decía que realmente había que compatibilizar esos tres tipos de vida, ¿no? Vean como, por ejemplo, Veronés, en el mismo siglo XVI, pinta un tema muy similar, pero lo hace desde una posición un tanto reaccionaria o un tanto neomedieval, ¿no? Aquí este joven aparece entre la virtud, representada como esta recatada mujer coronada de laurel, y el vicio, que aparece con los pechos al descubierto. Todo esto entronca también con toda una reflexión, este tipo de literatura que ya existía en el siglo XVI, de manuales de buenas costumbres, ¿no? Y entonces se reprobaba lo de descubrir los pechos, ¿no? Y por tanto, cuando nos encontramos con representaciones de este tipo, de mujeres que se ven el pecho, lujosamente ataviadas, siempre nos encontramos con reflexiones de tipo negativo sobre el significado de esa alegría. Y una de sus importantes obras florentinas, El descendimiento borghese, es una obra muy reveladora porque tenemos mucha información gráfica sobre esta obra, sobre todo el proceso de reconstrucción de la obra. Fíjense, Perugino había abordado el tema tal y como se hacía tradicionalmente. Fundamentalmente, el tema era un llanto ante Cristo muerto o bien la colocación de Cristo en el sepulcro. Lo que hace Rafael es algo completamente nuevo. De hecho, fíjense, hablamos muchas veces del descendimiento borghese, pero no se trata de un descendimiento, no se está bajando a Cristo de la cruz, pero es que tampoco es un entierro, no se está depositando a Cristo en el sepulcro. El título, habría que inventar un título nuevo para una iconografía inédita, que es el traslado o el transporte del cadáver de Cristo al sepulcro. Pero todo eso es el fruto precisamente de su estudio sobre esta obra. Lo mejor de este grupo, porque es un grupo que revela también las debilidades de Rafael, lo mejor del grupo son el propio cuerpo de Cristo y estas cabezas, fíjense, situadas y colocadas realmente con distintas posiciones, que nos van ofreciendo distintos puntos de vista fisionómicos, expresando al mismo tiempo el dolor, pero también, y aquí está ese talante naturalista de Rafael, el esfuerzo. Al
Al fin y al cabo, se está trasladando un cadáver, ¿no? Y tanto el dolor como el esfuerzo asoma en estas cabezas realmente impresionantes, ¿no? Magnífico también el desnudo de Cristo. Y lo peor, ¿no?, nos viene sobre todo pues de este joven, ¿no?, con una expresión que realmente se contextualiza mal, en la acción que se desarrolla, y este grupo de las Marías que además está mal articulado respecto del tema principal, que es el de esos hombres trasladando a José de Arimatea, Nicodemo, San Juan Evangelista, trasladando el cadáver de Cristo. Como decía antes, tenemos mucha información sobre esta pintura, ¿no? En un principio él pensó representar una piedad, la Virgen sentada con el cadáver de Cristo sobre sus rodillas, sujetado por José de Arimatea y Nicodemo. En tal sentido, el punto de partida fue nuevamente Perugino, ¿no? Fíjense, de hecho, cómo el tema de la piedad, a pesar de que incluso utilizamos el término pietà, ¿no?, como un término italiano, sin embargo, el tema iconográfico de la piedad era un tema absolutamente extraño a la tradición figurativa italiana. El tema de la piedad es un tema de origen nórdico. De hecho, la famosa piedad de Miguel Ángel, la primera que realiza para el Vaticano, es un encargo que le hace un cardenal francés y, por tanto, es un tema nuevo al que Miguel Ángel se enfrenta. Perugino también se había enfrentado al tema y las dificultades resultan muy evidentes, ¿no? Fíjense ese cuerpo tan rígido, tan tieso, muy mal articulado respecto del cuerpo de la Virgen. Aquí tenemos otra versión, en este caso un Cristo muerto tendido en el suelo, acompañado de la Virgen y de las Marías. Le tuvo que servir de inspiración un grabado de Manteña con el tema del entierro de Cristo, porque parece ser que ese fue precisamente el tema que decidió afrontar. Aunque eso sí, a la hora de afrontar este tema, fíjense, aquí está representando a estos personajes que transportan el cadáver de Cristo, y lo está representando tal y como Alberti recomendaba representar la figura incluso de los santos, primero desnudos y después los vestimos. Fíjense que en esos estudios masculinos, evidentemente, la influencia de la batalla de Cassina, de Miguel Ángel, resulta también muy evidente, ¿no? Y aquí tenemos pues realmente ya la aproximación definitivo, el último boceto previo a la elaboración del cuadro. Vean, de hecho, lo que les comentaba antes, ¿no? Este grupo como realmente se articula mal respecto del grupo principal. Vean también las deudas muy evidentes. Esta figura femenina está claramente inspirado en la Virgen del Tondoloni de Miguel Ángel, y también el Cristo es un claro homenaje al Cristo de esa piedad de Miguel Ángel al que me refería a continuación. Vamos a pasar. Bueno, en esta Santa Catalina nuevamente el modelo de inspiración es Miguel Ángel. Bueno, y vamos a acabar en Roma. Precisamente uno de los mejores Rafaeles del Museo del Prado es este retrato del cardenal que tienen en pantalla. No sabemos muy bien cómo se incorpora a la colección real, basado en la experiencia acumulada en Florencia, esa composición piramidal deducida de Leonardo. Por otra parte, una composición, como ven, muy escultórica, con una utilización de la luz que enfatiza su volumetría, utiliza un fondo oscuro, en el que resalta ese rojo de una manera muy poderosa. Vea también otra de las grandes virtudes de Rafael, esa capacidad para captar la realidad de las cosas, incluso las superficies de las telas, las superficies de los objetos. Con esa mirada, fíjense lo que le hablaba antes del mundo interior. Es muy curioso porque, precisamente, ¿no?, por esta cara un tanto siniestra de este personaje, ¿no?, con ese rostro casi aquilino, ¿no?, de ave rapaz, se han hecho propuestas de identificación. No sabemos a quién retrató Rafael, pero precisamente a partir de ese rostro que revela quizá la psicología de un hombre un tanto siniestro, ¿no?,
pues se han hecho propuestas de identificación con el cardenal Alidossi, que fue un personaje un tanto siniestro de la corte pontificia. En cualquier caso, toda una elucubración gratuita, pero que es muy sintomático de que precisamente porque los retratos de Rafael están tan cargados de mundo interior, son tan reveladores de sentimientos, eso induce, como digo, a la historiografía, a los historiadores del arte, ¿no?, a que realmente se hagan todas estas propuestas en función de la propia psicología del personaje. Y luego hay una frase maravillosa de un especialista en retrato, que es John Pop Hennessy, que no me resistía un poco a recoger, ¿no?, porque es muy reveladora de uno de los mejores cuadros que poseemos en el Prado. Él dice: el milagro, porque se trata de un milagro, tiene lugar primero a nivel de la percepción. Y se pregunta: ¿se han captado alguna vez todas las propiedades que convierten realmente a un ser humano en un individuo mejor que aquí? En los párpados incluso puede observarse el movimiento de las pestañas. Y luego el milagro, o sea, este retrato que él considera un milagro, ¿no?, dice: y luego el milagro se produce a nivel de manifestación, porque la imagen que se recibe se transmite con un increíble refinamiento y sutileza. Y bueno, vamos a acabar con el retrato del Papa Julio II, porque nuevamente Rafael se descuelga con una grandísima obra maestra. Una obra maestra en la que por una parte crea una tipología de lo que va a ser el retrato papal. Muestran, como ven, al Papa sentado en un sillón, con una gama de rojo y verde realmente maravillosa, que revela el cromatismo, ¿no?, el magnífico cromatismo del pintor. Sentado en un sillón, fíjense todas esas labores de pasamanería, esos flecos, ¿no?, o esas bellotas. Es Julio II, perteneciente a la familia de la Rovere. El emblema de los de la Rovere era un roble, el fruto del roble es la bellota, y por tanto la bellota aquí tiene un carácter emblemático, ¿no?, del Papa, ¿no? Fíjense en ese rostro, ¿no?, porque desde luego nos queda constancia de que el Papa no posó para Rafael. Sin duda Rafael, porque frecuentaba al Papa, de hecho Julio II le encarga la decoración de las estancias vaticanas. Rafael, simplemente a partir de su familiaridad con el Papa, él extrae una expresión. Pocos meses después moriría el Papa, una expresión que es el resultado, por una parte, del abatimiento físico de un Papa ya decrépito, anciano, que va a morir en pocos meses, pero también de un Papa que al final de su pontificado se ha encontrado con reveses políticos, como una derrota militar en Bolonia. De hecho, se deja la barba precisamente en señal de duelo por esa derrota, ¿no? Y todo ese sentimiento de esa tristeza interior, ¿no?, esa pesadumbre realmente asoma de una manera muy evidente en el rostro del pontífice. Vasari nos hace un comentario de este retrato. Dice: retrató al Papa Julio en un cuadro al óleo tan vivo y veraz que cuando se contemplaba inspiraba temor, como si fuera el Papa en persona. Fíjense que realmente un elogio a ese naturalismo exacerbado del propio Rafael. Y fíjense este apunte magistral, es un dibujo, una sanguina con un lápiz rojo, un apunte tomado precisamente pues a partir de esos momentos de familiaridad con el pontífice, y que va a servir para realizar el retrato, ¿no? Con qué economía de medios, realmente con poquísimos trazos, Rafael ha sido capaz de captar, ¿no?, todo ese mundo interior del Papa y trasladarlo después a ese retrato, con unos detalles realmente muy espectaculares, ¿no?, con esa gran capacidad suya de captar la superficie de los objetos. Y como decía, una tipología que va a servir para la posterior historia del retrato pontificio. Sebastiano dal Piombo, cuando represente a Clemente VII, se valdrá de las dos versiones conocidas de este Papa, se valdrá del modelo de Rafael, pero también el propio Tiziano, cuando retrate a Paulo III, incluso Velázquez, al retratar a Inocencio X, tomará como punto de partida el retrato de Rafael. Y bueno, yo podría seguir hablando mucho más,
pero ya no quiero agotarle más. Muchas gracias por su atención.